¿Suena bien? Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos la visita de Ander Sarqueta, que es profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, y nos va a hablar de todas esas cosas. Aerodinámica experimental. Así que bueno, Ander, muchas gracias por venir y adelante. Bueno, ¿se me escucha bien si hablo en este tono? Sí. Bueno, nada, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Realmente estoy en una estadía acá en Argentina trabajando con otra persona que también está en el CONICET. Estamos trabajando en temas de control eólico y todo eso, pero realmente no es nuestro expertise. El grupo en el que estamos dentro de la Universidad de Mondragón tiene algunas líneas de investigación que se centran básicamente en aero y en hidro, y realmente esta de aquí es la línea de investigación que más hemos desarrollado y no es la más relevante o no tiene por qué serlo, sino que únicamente la hemos traído aquí por antigüedad básicamente, ¿vale? O sea, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, unos 6-7 años desde que constituimos el primer túnel de viento, y bueno, han ido saliendo cosas y esto de aquí que os voy a presentar es una pequeña síntesis de todo eso. Trataré de ponerlo a un nivel relativamente bajo desde el punto de vista técnico, no por insultar la inteligencia de nadie, sino porque creo que aquí hay muchos perfiles distintos, entonces voy a tratar de hacerlo entendible para todo el mundo en ese sentido, ¿vale? Perdonad mi españolete, eso también, tampoco me he acostumbrado todavía al acento de aquí. Y bueno, entiendo que todo lo que es el subtítulo, aparte de aerodinámica experimental, pues se irá dilucidando a medida que vaya adelantándome en la charla, ¿de acuerdo? Lo que voy a seguir es un índice muy propio de cualquier investigación científica, ¿vale? Una introducción para la problemática, un setup, unos resultados que son muy densos, como veréis, y unas conclusiones, ¿okay? Entonces, bueno, empezando con la introducción, lo de siempre, ¿vale? Hay un contexto y un estado del arte actual, y luego habría unos objetivos a tener que cumplir en esta línea de investigación en concreto, ¿okay? En cuanto al contexto y estado del arte, bueno, estamos trabajando con este tipo de dispositivos de aquí, y lo cierto es que la línea de investigación que estamos desarrollando pretende ser un poco lo que se dice application agnostic, que es que se pretende abstraer un poco de la aplicación concreta y centrarse más bien en lo que sería pura aerodinámica de todos estos dispositivos. Ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos dispositivos para que podamos abstraerlos? Bueno, todos utilizan ese tipo de perfiles, y es que vemos las alas o las palas de las eólicas, si las vemos desde una cross-section, tendrían este tipo de forma como una especie de gota, ¿vale? Ese sería justamente el perfil aerodinámico. Y cuando el flujo viene por acá e incide sobre la pala del perfil, pues generaría básicamente dos fuerzas que nos interesan. Una sería la fuerza de sustentación, que iría para arriba, que es lo que hace al final que, por ejemplo, un avión vuele, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista aerodinámico. Yo tenía un profesor, cuando me formé en aeronáutica, que me decía que eso de ahí no vuela porque sea aerodinámico, sino porque le metes un pepino de motor, que eso poniéndoselo a una lavadora también vuela, porque con todo lo que tiene la aerodinámica no importa tanto, ¿vale? Pero sí que importa. Y luego tendríamos justamente la componente que más daño nos hace, que es esa resistencia aerodinámica, ¿de acuerdo? Y vamos a estar funcionando justamente con estas dos fuerzas y un ratio entre las dos, que es lo que se llama eficiencia aerodinámica y que se designa con una letra E genérica, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que a mayor eficiencia pues tendremos menores consumos de fuel, mayores autonomías y mayores ratios de potencia en esos dispositivos, con lo cual el objetivo será siempre maximizar esa eficiencia aerodinámica en un rango lo más amplio posible en el que trabajan estos dispositivos. Claro, el problema viene cuando tratamos de ver qué es lo que pasa con esa eficiencia en distintos regímenes de flujo, ¿vale? Entonces, si ploteamos justamente esa eficiencia máxima para una configuración dada en función del número de Reynolds, vemos ese tipo de curvas. Sabéis que el número de Reynolds al final lo que nos hace es establecer un régimen de flujo, es un número adimensional, y tendríamos tres regímenes en base a eso. Tendríamos uno que es laminar, que justamente para estas configuraciones en concreto estaría en torno a 10.000 más o menos, ese sería el límite, y es en el que están trabajando, pues, por ejemplo, insectos, pájaros que vuelan a velocidades muy bajas, y en el otro lado, en el otro extremo, tendríamos el régimen turbulento justamente. Estaríamos hablando de 1 millón, 10 millones de número de Reynolds, y ahí ya entraríamos en, por ejemplo, eólica de gran escala, una eólica offshore, por ejemplo,
o los aviones mismos, que ya son aviones también de gran tamaño, un Boeing, por ejemplo, ¿vale? Y entre medias está ese puñetero régimen transicional, que es una especie de solape entre el laminar y el turbulento, y nos estaría cayendo justamente entre 50.000, 500.000, es un régimen que más o menos está establecido por ahí. Y ahí estarían trabajando, por ejemplo, pues drones, helicópteros, eólica de escala pequeña. Y hay una problemática ahí, porque si nos fijamos en las curvas, vemos que en el régimen laminar, bueno, las cosas van relativamente de forma lineal y de hecho podemos resolverla. Es más, incluso bajo ciertas simplificaciones, las ecuaciones de Navier-Stokes las podemos resolver de forma analítica, con lo cual todo se nos simplifica bastante. En el otro lado, en el turbulento, también podríamos resolverla, no analíticamente, pero sí que es verdad que en los últimos 20 años, con el incremento de potencia computacional que tenemos, pues es posible o se ha hecho posible con ciertos modelos de turbulencia resolver esto de aquí. También se ve que hay un comportamiento relativamente lineal de lo que sería la eficiencia aerodinámica. Pero luego vemos que en el régimen transicional las cosas varían mucho, y eso que os he dibujado ahí es una tentativa de una curva que no tiene para nada por qué ser real, ¿vale? Sino que es algo que estamos viendo experimentalmente y empíricamente que es así, es decir, que hay una variación bestial de la eficiencia aerodinámica o de los parámetros aerodinámicos con el régimen de flujo, con el Reynolds, ¿vale? Y a eso se le llama efecto de escala, es un efecto de escala que está entrando ahí. Claro, lógicamente esto sería para unos perfiles limpios, que quiere decir que el flujo que ven es homogéneo y uniforme, y luego aparte que el perfil mismo tiene una geometría muy limpia como tal, es decir, sigue una ecuación matemática, un NACA por ejemplo, metemos eso en un túnel de viento, testeamos y nos sale eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando vamos al mundo real sabemos que eso no es lo que vamos a tener. Para empezar, vamos a tener un flujo que es muy sucio, muy turbulento, con muchos torbellinos que hay entre medias y que habrá que caracterizar de alguna manera, y luego tendremos una pala que irá degradándose seguramente a lo largo del tiempo porque hay agentes medioambientales que lo afectan. Hay lluvia, hay nieve, hay partículas de polvo, y eso al final irá modificando o alterando, más bien degradando lo que sería la geometría de la pala, y eso afectará al final a la curva aerodinámica. Entonces aquí lo de los perfiles sucios es también otra tentativa que estamos viendo que tiene algo de esa forma, ¿vale? En cualquier caso, con lo que nos quedaríamos sería en que hay menores variaciones y un comportamiento predecible en lo que sería el régimen laminar y el turbulento, y en cambio tenemos muy altas variaciones en los coeficientes cuando entramos en el régimen transicional, ¿de acuerdo? Si vamos a ver qué es lo que pasa justamente, hay varias aplicaciones que operan en el régimen transicional, como os hemos dicho, y los gaps identificados son justamente el efecto de escala y la turbulencia o rugosidad de la que os he hablado. Y si vamos a ver justamente qué es lo que pasa o por qué ocurre ese efecto de escala, esa variación tan bestial de la eficiencia aerodinámica con el número de Reynolds, lo que podemos ver es justamente que esos tres regímenes funcionan o muestran, por así decir, unas dinámicas de flujo muy distintas, ¿de acuerdo? Si tomamos un perfil simétrico estándar, el laminar sería justamente ese, es decir, el flujo llega, sobrepasa lo que sería todo el perfil de forma muy laminar, es decir, va a capas el flujo y va muy adherido a lo que sería la superficie, y en el turbulento, en cambio, tendríamos una capa límite en el que hay muchísimos torbellinos, pero que, como os he dicho, eso es resoluble. Podemos llevarlo a un CFD, por ejemplo, y si tenemos potencia computacional suficiente, lo podemos resolver como tal. El problema es que en el transicional hay una interacción entre ambos regímenes y esa interacción es altamente no lineal. No es que digamos, tengo una parte hasta aquí que es laminar y otra parte a partir de la mitad que es turbulento. No ocurre eso, o estamos viendo al menos que no ocurre eso, ¿vale? Lo que estamos viendo es que se forma una especie de burbuja, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la fenomenología de esa burbuja o qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué se forma esa burbuja? Bueno, si hacemos un zoom en lo que sería el estrados o la superficie de succión del perfil, lo que veríamos sería que el flujo viene laminar hasta aquí y que llega a un punto en el que el perfil de velocidad muestra un punto de inflexión, justamente en la superficie. Este punto de inflexión es una condición suficiente para que ese perfil se vuelva inestable y el flujo se separe de lo que sería el perfil. Ya no toca más el perfil, ¿de acuerdo? Entonces, si sigue, ya se ha separado y llega a un punto en el que empiezan a formarse torbellinos de turbulencia, pero muy localizados, como con puntitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando eso se ha separado, tienen bastante más energía cinética
y esa reenergización lo que hace es que el flujo pase justamente de laminar a turbulento. Esa sería la transición al turbulento, que aquí no es justamente como si fuese un step abrupto, sino que es un régimen, una transición, un intervalo en el que ocurre toda la fenomenología. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos la línea de transición. Y si resulta que esta línea de transición ocurre en un punto en el que este flujo de aquí o este paquete de flujo está relativamente cerca de la superficie, lo que puede ocurrir es que el flujo vuelva a readherirse a la superficie otra vez. Pero se readhiere ya como una capa límite turbulenta, no como una capa límite laminar. Entonces, si proseguimos de ahí, lógicamente ahí ya tenemos un perfil que se ha readherido, pero se ha readherido de forma turbulenta. ¿De acuerdo? Y esta sería la línea de readherencia. Entonces, aquí tendríamos una capa límite laminar y aquí tendríamos una capa límite turbulenta. ¿Qué es lo que tenemos entre medias? Esa burbuja de la que os he hablado antes. Esa sería la llamada burbuja. ¿De acuerdo? Se le llama burbuja de separación laminar justamente por toda la fenomenología que os he explicado, y el problema con esa burbuja es, uno, que no es estático, es decir, se puede mover y se mueve mucho, de hecho, dependiendo tanto del número de Reynolds como del ángulo de ataque al que funcione el perfil, y luego lo jodido de esa burbuja es que también hemos visto que se ve afectada por el nivel de turbulencia del flujo y por la rugosidad del perfil, lógicamente. Entonces, eso que no está caracterizado hay que caracterizarlo de alguna manera, y a por eso vamos, Y lo segundo es que los efectos de esa burbuja, además de ser inestables en el sentido de que se mueve, aumentan, por así decir, la superficie efectiva que ve el flujo, con lo cual la resistencia aerodinámica aumenta y la eficiencia aerodinámica cae. Entonces, el objetivo no sería únicamente controlar esta burbuja, sino tratar de eliminarla de la forma menos perturbadora posible para lo que sería el perfil. Eso es a lo que vamos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco la dinámica de lo que estamos viendo sería esa. Y luego la otra, lo de los agentes medioambientales, tales como turbulencia o rugosidad, sería más bien ver dónde ocurren estos agentes medioambientales. Tenemos ejemplos a patadas. La primera sería, por ejemplo, cuando estamos empleando drones o helicópteros a baja altitud en zona urbana, porque ahí sabemos que los edificios nos están generando una turbulencia que afectará justamente a esos dispositivos. Una segunda sería, por ejemplo, en eólica de gran escala, cuando está sujeta a condiciones medioambientales como erosión por lluvia o a erosión por polución, que ahí sí que tendríamos justamente ese efecto de que se va degradando la pala a causa de eso. Y la última que se nos ocurre aquí, por poner otro ejemplo, sería la eólica offshore, en el que ya no únicamente tienes una turbulencia, sino que tienes un flujo que lleva muchísimo salitre y esa sal también va erosionando muchísimo las palas, que es algo además que se ve. ¿Vale? Entonces, en este caso tendríamos turbulencia exclusivamente, entre comillas, una degradación por partículas en el segundo caso también exclusivamente, y el tercero sería un ejemplo de cómo pueden interaccionar las dos en un caso en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos B, que hay muchísimos. El problema es que toda la gente que hasta ahora ha entrado a este campo, nosotros incluidos, en un principio ha tendido a caracterizar esta especie de palas en condiciones muy asépticas en ese sentido. Es decir, ponía un flujo uniforme y directo, una geometría que era prístina en ese sentido, que no tenía ningún defecto, y las curvas que sacaba de ahí las llevaba directamente a lo que iba a encontrar después en el mundo real. Sabemos que no es eso cierto. Ahora, sabiendo que eso no es cierto, ¿hasta qué punto estas condiciones pueden afectar a esas curvas? La pregunta de investigación sería justamente esa. Y luego, claro, una vez que hemos afectado, por así decir, al flujo, la otra sería cómo controlamos ese flujo. Aquí no estamos entrando en control, como sería una teoría de control, sino que estamos utilizando el término de control en otro sentido. ¿Vale? No entramos a ver la ecuación dinámica que tendría justamente esa burbuja, básicamente porque no la sabemos modelizar tanto, sino que estamos tratando de ver con qué dispositivos podemos trastocar o justamente afectar a esa burbuja de forma que nos resulte ventajosa en ese sentido. Hay unas técnicas que se denominan pasivas, que es que no requieren un aporte de energía externo para afectar a la burbuja, que podrían ser, por ejemplo, las capas de protección, que se ponen muchas veces en las palas eólicas para justamente evitar ese efecto de degradación que tienen. Los llamados generadores de vórtice, que son también una solución aerodinámica que lo que te hacen es generar unos vórtices
que justamente te arrastran esa burbuja y hacen que desaparezca de la superficie, aunque simplemente sirven para un punto de diseño en concreto, son poco versátiles. Y luego tendríamos elementos de rugosidad discretos que tendrían alguna similitud con los generadores de vórtice, pero ya estaríamos variando tanto el tamaño, como la forma, como la altura, tendríamos más versatilidad en ese sentido, ¿de acuerdo? Claro, el pasivo lo que tiene es que es muy, digamos así, muy fácil de implementar, pero es poco versátil porque justamente es pasivo, está pensado para un punto en diseño en concreto. La otra vertiente sería la activa, que sí que requiere un aporte externo de energía, y aquí ya entraríamos en cosas bastante más sofisticadas, como pueden ser ondas acústicas, modificación de la geometría del perfil activamente, actuadores de plasma. Hay muchísima gente que entra a esto muy a saco con este tipo de soluciones, sin entrar tanto a ver si esas soluciones luego son viables en la práctica, ¿vale? Lo que están tratando de ver es si con esas soluciones realmente puedo afectar a la pala o no puedo, y luego ya se verá si eso es implementable o no es implementable. En cualquier caso, la diferencia entre pasivo y activo está clara. El activo es mucho más complejo de implementar, pero mucho más versátil, y el pasivo es mucho menos versátil, pero mucho más fácil de implementar. O sea, irían a la contra, en cierto sentido. En esta investigación nos hemos centrado en esta parte de aquí, básicamente porque no tenemos todavía el músculo suficiente para entrar aquí, pero bueno, ya hemos visto que con elementos pasivos de rugosidad algo podemos conseguir. El salto luego sería ver cómo vamos de esos elementos pasivos a unos elementos que a lo mejor podrían ser activos, como pueden ser con elementos reológicos que cambian con el campo magnético o lo que sea, ¿vale? Eso ya estaría abierto a mucha imaginación en ese sentido. Y bueno, en base a eso pues tendríamos unos ciertos objetivos. Lo primero sería justamente definir unos protocolos de medida para caracterizar un perfil en condiciones reales, no tanto en condiciones ideales, sino cuando introducimos turbulencia y rugosidad. Caracterizar justamente un perfil bajo distintos paradigmas de flujo. El primero sería el limpio, simplemente tenemos un flujo que viene uniforme y un perfil que es un perfil estándar. Turbulento, que es que mantenemos el perfil limpio, pero introducimos, por así decir, suciedades o torbellinos en lo que sería el flujo. Un rugoso, que es que mantenemos el flujo limpio, pero modificamos, por así decir, la geometría del perfil. Y luego sería el real, que sería justamente combinando el turbulento y el rugoso. Iremos viendo cómo, a medida que vamos caracterizando el perfil en esos 4 paradigmas de flujo, la cosa va cambiando y va cambiando sustancialmente. Luego tenemos la otra, que es caracterizar justamente la eficiencia de elementos de rugosidad discretos de los que he hablado antes. Y la última, que queda como un poco de lado, sería analizar la adecuación de modelos numéricos, porque no podemos estar haciendo ensayos en túnel todo el tiempo, sino que lo del túnel tiene que servirnos como validación para poder validar justamente o sancionar la validez de unos códigos numéricos que nos permitan llevar a cabo esta caracterización de forma mucho más versátil en ese sentido, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Entiendo que contexto y objetivos más o menos puestos en constelación. Entro ahora un poco con lo que sería el setup de la línea de investigación, básicamente el setup experimental, ¿de acuerdo? Aquí también habría 4 puntos, los 2 primeros serían los potentes, que sería un poco introduciros a lo que es un túnel de viento y cómo funciona, los protocolos de medida que tenemos justamente para esta campaña, la configuración numérica, que tampoco es que tenga mucho interés, al menos desde nuestro punto de vista, y ahora sí que estamos haciendo CFD, pero no nos hemos metido a hacer tanto CFD en estas configuraciones, y luego ya os hablaré un poco de la campaña que hemos llevado a cabo en esta línea de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, túnel de viento. Bueno, un túnel de viento no es más que un dispositivo, un fan, que en nuestro caso es un fan de 37 kilovatios de potencia, que te genera una especie de flujo sucio, en ese sentido. Y luego ese flujo sucio hay que adecuarlo de alguna manera, y ahí es donde entra el primer elemento del túnel de viento, que es una cámara de estabilización, que en este caso tiene un panal de abeja que direcciona el flujo y unas rejillas que son progresivamente más finas, que lo que te van haciendo es justamente rompiendo ese flujo y direccionándotelo para romper, por así decir, todos los torbellinos que tiene, que te ha generado el flujo sucio de aquí. Al final lo que tienes es un flujo dirigido y de baja velocidad. Para aumentar la velocidad vas a la segunda sección del túnel de viento, que sería el cono de contracción, aceleramos el flujo y lo que tenemos al inicio de la sección de testeo sería un flujo uniforme y muy homogéneo en ese sentido. Y ahí es donde empezamos a meter nuestros dispositivos de medida. En este caso, para medir la velocidad, por ejemplo, tenemos una sonda de pitot estática que, para quien no lo sepa, esto funciona por diferencial de presión.
Aquí lo que te hace es, tiene un agujero en la punta que te mide, por así decir, la presión total que te ejerce el viento, y aquí tendría otros agujeros que estarían al ras de lo que sería el flujo, y eso te mediría la presión estática, con lo cual tendríamos total y estática. Por diferencial obtenemos la dinámica y sabemos que la dinámica es proporcional al cuadrado de la velocidad del flujo. Si calibramos esto, pues podemos obtener directamente la velocidad del flujo. Eso lo ponemos justamente al inicio de lo que sería la sección de testeo. Y luego tendríamos una sonda de transmisor de condiciones ambiente que justamente nos mide la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica, y la necesitamos justamente para, mediante un modelo de flujo húmedo, calcular tanto la densidad como la viscosidad del fluido. Porque os recuerdo que el Reynolds, que es en base a lo que vamos a caracterizar las palas, es proporcional a la densidad y es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido, con lo cual esas dos propiedades las tenemos que medir de alguna manera y para eso utilizamos justamente este dispositivo. Seguimos en lo que sería la sección de testeo y en la parte central es donde nos meteríamos con el ensamblaje modular de un AK-21. En este caso la fabricamos en aluminio por electroerosión por hilo y la fabricamos de forma modular. Tenemos una parte superior y una parte intermedia que, como veis, son huecas, luego os explicaré por qué. Hay una tapa que la ponemos en la parte intermedia y que nos permite manipular lo que sería el perfil por dentro, y hay una parte inferior que ahora os explicaré también para qué sirve, ¿de acuerdo? Todo esto, lógicamente, lo montamos de esta manera. Los colores están puestos para que veáis bien dónde va cada cosa, y ahí tendríamos un perfil que tiene una cuerda de 150 milímetros y un span que es prácticamente de 1 metro, más o menos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, tenemos lo que se llama un setup de un plato rotatorio, por así decir. La parte inferior va atada a una barra metálica, ¿vale? Y luego os explicaré por qué. Es justamente para esto, para una balanza piezoeléctrica que nos medirá la fuerza del lift, y luego abajo del todo tendremos un plato rotatorio con muchísima inercia para permitirnos justamente cambiar el ángulo de ataque de lo que sería la pala. Ese sería justamente el montaje del setup del plato rotatorio, y lo que hacemos simplemente es montar una encima de la otra, ¿de acuerdo? Y esa sería la parte central de lo que tendríamos aquí. Luego ponemos unas end plates. Esas end plates, el objetivo que tienen es, claro, aquí cuando el flujo viene, a partir del inicio de la sección de testeo se va formando también una capa límite en lo que serían las paredes del túnel de viento. Entonces yo lo que quiero es, de alguna manera, evitarme los efectos de esa capa límite, porque si no lo que tendré, uno, son efectos tridimensionales, y dos, lo que tengo de sección de testeo se me estará achicando de forma virtual. Entonces, estas end plates lo que hacen es justamente trimarte esa capa límite y permitir que, para cuando la capa límite se esté evolucionando desde la punta del end plate hasta el borde de ataque del perfil, la generación sea muy chiquita para evitar esos efectos tridimensionales y podamos tener una configuración bidimensional en lo que sería todo el span de la pala, o lo más bidimensional posible en ese sentido. Tendríamos luego un posicionador 3D que lo que nos permite es justamente llevar las ondas al punto en el que queramos tenerlos a lo largo del túnel del viento, y en este caso, en ese posicionador, lo que estaríamos poniendo sería un escáner de presión que justamente te mide presión, tiene 64 puertos simultáneos que te permiten medir esos 64 puntos distintos, y para medir no el lift, sino el drag, la resistencia aerodinámica, utilizamos esta especie de peineta que se llama wake rake, que simplemente va conectada a lo que sería el escáner de presión, y luego os explicaré los protocolos de medida que esto justamente hace barridos en lo que sería la estela del perfil para medir justamente la extracción de energía que genera el perfil del fluido, y mediante eso, por integración, podremos obtener la resistencia aerodinámica. Eso justamente se hace porque la balanza dinamométrica es muy sensible y tenemos unas fuerzas de lift que son del orden de 100 veces mayores que el drag, con lo cual el cross-toll que haga ya nos está afectando y nos está contaminando justamente la medición de drag, y la medición de drag la tendremos que hacer de una forma derivada, que es justamente por lo que instalamos esto en el túnel. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la sección de testeo. Luego hay un difusor que simplemente lo que te hace es decelerar el flujo. Tiene como una especie de aislante por aquí que es para disminuir el ruido, y ya veis que, por lo que estoy diciendo, el fan se encuentra en la parte de salida, con lo cual este es un túnel de viento de succión. ¿De acuerdo? No es un túnel de viento de soplado, porque un túnel de viento de soplado básicamente lo que necesita es muchos más diámetros aquí para que el flujo se vaya desarrollando y llegue a una condición homogénea. En este caso, como no disponíamos de tanto espacio, tuvimos que montarlo en forma de succión, con todos los problemas que ello conlleva, que también son unos cuantos.
Y bueno, esta sería la llamada configuración limpia, porque como veis, el flujo cuando llega a la sección de testeo es un flujo muy uniforme, muy homogéneo, y la pala que utilizamos es una pala patrón en ese sentido. ¿Qué hacemos justamente con esta configuración limpia? Bueno, la podemos volver turbulenta, ¿cómo? La forma más sencilla de hacerlo es mediante lo que se llama una rejilla pasiva, que es de este estilo. Instalamos esa rejilla pasiva delante y la distancia nos determina la intensidad de turbulencia que va a haber justamente el perfil, ¿de acuerdo? Claro, lógicamente esta rejilla pasiva está también caracterizada, las luces que estamos dejando justamente entre barras y todo eso está pensado precisamente para que acá tengamos un perfil de turbulencia que se llama universal. Tiene que caer con lo que se llama la escala de energía de Kolmogorov, ¿de acuerdo? Si aseguramos eso, y con esta rejilla en concreto lo hemos asegurado, pues podemos decir o podemos cerciorar o podemos escalarizar, por así decir, la intensidad de turbulencia que tenemos y llevar la turbulencia simplemente a un número, que es la intensidad de turbulencia, que será de X%, que es el que ve la pala, ¿de acuerdo? Así es como obtenemos la configuración turbulenta. La configuración rugosa, de la que os he hablado, quitamos lo que sería la rejilla y en este caso ponemos una banda rugosa en lo que sería el perfil, ¿de acuerdo? Sabemos que no es para nada lo óptimo, aquí ponemos un coverage del 10% simétrico tanto a un lado como al otro para no romper la simetría del perfil. Y como os decía, sabemos que no es la forma óptima de implementar lo que sería la rugosidad, porque esa banda de rugosidad realmente no sé si habéis visto en las escaleras, lo que se utiliza para frenar, para que no te caigas, bueno, es un troncho de esos. O sea, veis que ciencia es, pero ciencia infusa más bien, ¿de acuerdo? O sea, insisto que es una primera tentativa para ver cuáles son los efectos que estamos generando y ahora, de hecho, estamos viendo métodos alternativos que ya sean mucho más sofisticados para poder introducir no únicamente rugosidad, sino rugosidad que sea estadísticamente relevante de lo que luego nos vamos a encontrar en el mundo real, ¿de acuerdo? Pero acá los resultados que vamos a mostrar están obtenidos con ese método de implementación de rugosidad. Y luego ya, para la real, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente introducir la rejilla y chao. O sea, ahí tendríamos la turbulencia y tendríamos la rugosidad. Y luego sobre esto, claro, para cada una de las configuraciones tenemos que considerar también las condiciones donde estamos implementando el control de flujo mediante esos elementos de rugosidad discretos. Que en nuestro caso, la configuración rugosa discreta la hemos, por así decir, modelizado con unos elementos de rugosidad que son elementos triangulares. Hemos dejado un lado de 12 milímetros, una distancia entre elementos que es igual al lado, y luego ahí veis que es una altura de 1 milímetro la que estamos dejando, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, cogemos una ristra de lo que serían esos elementos y la implementamos en lo que sería el perfil a lo largo de todo el perfil, de todo el span. Lógicamente, esto también tiene un parámetro XT que te determina la distancia que hay entre el borde de ataque y donde comienza esa línea del perfil. Y lógicamente también aquí podemos hacer variantes infinitas. Podemos utilizar dos líneas, una línea más espaciado, menos espaciado, elementos que son circulares, que son cuadrados, que son pulsantes. Sabéis e intuís también que las potencialidades de esto son infinitas en ese sentido. Con lo cual, otra vez, para una primera tentativa empleamos esto, vemos lo que pasa y a partir de ahí, con las conclusiones que vayamos a extraer, vemos por dónde podemos tirar en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que sería el túnel del viento y todas las configuraciones fluidas que hemos testeado estarían más o menos acá. Entiendo que más o menos una explicación así rauda se habrá entendido. Y luego ya entraríamos en lo que serían los protocolos de medida. En este caso tenemos tres, me parece. El primero sería para medir el coeficiente de lift y el coeficiente de drag contra alfa, que es justamente el ángulo de ataque. El otro sería para medir las distribuciones de presión a lo largo de lo que sería la cuerda del perfil. Y luego tenemos un protocolo de visualización para tratar de ver si esas burbujas se forman y si somos capaces de eliminarlas concretamente, que como os explicaré es una técnica más cualitativa que cuantitativa. O sea, eso no lo podemos utilizar justamente para medir cuánto hemos mejorado la configuración, sino para una orientación mínima de estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. ¿De acuerdo? Lo dicho, el protocolo, el primero que hay y el más, por así decir, significativo sería cómo medimos lift, cómo medimos drag con respecto al ángulo de ataque. Recuperamos lo que sería el túnel de viento, nos centramos básicamente en lo que sería la parte central, que es la que nos interesa. Os he puesto aquí unos ejes para que veáis cómo estamos funcionando
Y aquí, bueno, tendríamos la cross-section de la pala con la balanza dinamométrica debajo, y aquí os defino cómo se pone el ángulo de ataque a valores positivos, por así decir. Lógicamente, aquí podemos ir tanto a valores positivos como negativos. A negativos vamos a ir luego cuando veamos cómo se hace el protocolo de medida de medición de presión superficial. En este caso únicamente es para deciros que ese alfa lo vamos a utilizar para el ángulo de ataque. Dejamos que el flujo actúe. Lógicamente estas serían las paredes del túnel de viento, salida, entrada. El flujo entrante viene por acá, actúa sobre lo que sería la pala y hacemos medición directa de carga. O sea, esto es tan sencillo como ponerlo y medirlo. Tendríamos una componente perpendicular, tendríamos una componente paralela y luego tendríamos el coeficiente de lift, que justamente es el proyectado. Tiraremos esta acá, esta hacia el otro lado, suma, resta, obtenemos la fuerza de lift, adimensionalizamos con lo que se tiene que adimensionalizar, obtenemos un CL. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues simplemente ponerlo a distintos ángulos de ataque y vamos viendo qué es lo que pasa. Una curva típica en régimen transicional, tenemos una zona lineal, una zona no lineal, una saturación, que aquí veis que el lift va cayendo poco a poco, un stall o una entrada en pérdida, que es donde el perfil deja de ser aerodinámico y pasa a ser un cuerpo romo, por así decir. Tendríamos un post-stall que ya es muy turbulento y ahí tenemos muchísimas cargas de fatiga porque esto está vibrando de forma bestial, y luego tendríamos una recuperación. Vamos de un alfa 0 a un alfa x y volvemos de ese alfa x a alfa 0. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una histéresis ahí. O sea, el ángulo al que hemos entrado en stall a la ida no es el mismo ángulo al que hemos recuperado las condiciones de pre-stall a la vuelta. ¿De acuerdo? Eso se llama histéresis aerodinámica, hay muchísimas razones para que ocurra eso y muchísima investigación también que está tratando de ver cómo se puede modelizar eso de forma adecuada, pero nosotros hemos hecho estos barridos para justamente ver cómo podríamos estar afectando no únicamente a esta parte de la curva, sino también a ese ciclo de histéresis cuando variamos las condiciones del flujo. Y luego ya simplemente cuando recuperamos volveríamos y veis que aquí ya las curvas sí se solapan en ese sentido. ¿Vale? Esa sería un poco la curva de lift que tendríamos. Entonces, bueno, apartamos la curva de lift, dejamos que el flujo pase y ahí es donde hacemos la medición de resistencia aerodinámica por déficit de momento. ¿De acuerdo? Tendríamos una estela parecida a esto, donde el flujo ya ha extraído energía. Ponemos el wake rake, Payne S, que os he hablado antes, cerca de lo que sería la pared y hacemos lo que sería un barrido de toda la estela. De tal forma que la ponemos aquí, esta sería la variable transversal, el déficit de momento, esta sería la dirección de muestreo, hacemos que esto baje y obtenemos una curva tal que así. ¿De acuerdo? Claro, esa curva está sin filtrar en un principio, o sea, es muy sucia también. ¿Cómo se filtra esto? Bueno, sabemos que por medición ese escáner de presión tiene una cierta incertidumbre de medida y esa incertidumbre de medida la podríamos poner aquí para ver por debajo de qué punto diríamos, bueno, el flujo ya se me ha ido a una zona no perturbada acá y a otra zona no perturbada acá. Y con eso podríamos bajar estos puntos y simplemente obtener una aproximación gaussiana, que es lo que estaríamos haciendo. El filtrado es básicamente eso, ponemos una línea, la incertidumbre de déficit y todo lo que quede por debajo de esa incertidumbre de déficit la iríamos bajando. Quedaría algo así, traemos la estela para que veáis que es una aproximación gaussiana de lo que tendríamos de la extracción y simplemente hacemos un cálculo de CD mediante integración, que sería ese área que queda encerrada. Ese punto lo llevamos a una curva de CD contra alfa, que es al final lo que nos interesa, y únicamente lo que haríamos luego sería pasadas sucesivas variando el ángulo. Es lo único que hacemos. Entonces nos queda algo pues, de este estilo. Vemos que esta especie de picos o campanas van variando con respecto al ángulo de ataque. Si yo aumento el ángulo, esto lógicamente se va a desplazar y cuando entre en stall, por ejemplo, o entro en pérdida, eso va a aumentar muchísimo en ese sentido. Entonces la curva que nos quedaría de resistencia aerodinámica tendría una región de bajo CD o bajo coeficiente de fricción, tendría otra zona que sería la zona de stall y recuperación, y aquí tendríamos la histéresis de la que hemos hablado antes, que veis que se corresponde justamente con la que tenemos en el lift. Cuando en el lift caía por pérdida, aquí lógicamente la resistencia aumenta porque estamos pasando de lo que sería un cuerpo aerodinámico a un cuerpo romo. Y luego ahí tendríamos la zona del post-stall. ¿De acuerdo? Esas serían un poco las dos curvas características
con las que estamos, por así decir, definiendo el comportamiento aerodinámico del perfil. Y luego ya, por definición de eficiencia aerodinámica, que es justamente el ratio de las dos, pues obtenemos esta especie de curva que es con la que estaremos trabajando cuando veamos los resultados. Estaremos trabajando básicamente con esta de aquí y con este de aquí, que al final es la síntesis del CL y el CD. Eso en cuanto al protocolo de medida de lift drag en cuanto a alfa. Protocolo de medición de presión superficial a lo largo de la cuerda, muy parecido. En este caso lo que estamos haciendo, veis que ahí hay unos orificios para las pressure tabs, introducimos unas líneas neumáticas, ahí es justamente donde toma importancia el hecho de que el perfil sea hueco, podemos manipularlo por dentro, podemos introducir líneas neumáticas que queden al ras de lo que sería la superficie, y eso simplemente, una vez que está, lo llevamos, y os recuerdo que el escáner de presión estaría aquí, llevamos las líneas de neumáticas a lo que sería el escáner y simplemente dejamos que el flujo actúe. Tendríamos la superficie de los pressure tabs acá, en rojo, el flujo actúa y tendríamos también una curva correspondiente. En este caso, lo que os he dicho antes, esta sería la distribución del perfil en el extra 2. Luego tenemos que variarla al mismo ángulo, pero en espejo, para obtener justamente la otra curva, que es la del intra 2, la que tendríamos cuando estaría en menos alfa, que no es tanto la que está en menos alfa, sino la que está en alfa, pero por el otro lado del perfil. Si el perfil es simétrico, me puedo permitir hacer eso. Si no lo fuese, tendría que tener orificios tanto en un lado como en otro para obtener justamente las distribuciones correspondientes o recíprocas, por así decir, para cada ángulo de ataque. Esa es la forma de una CP. Lo que vemos es que hay un pico de succión, hay lo que se llama una región de recuperación laminar, luego se vuelve medianamente constante el CP, este sería el plató, donde estaría la burbuja y tendríamos una zona de recirculación baja, tendríamos un gradiente que se corresponde con la readherencia que os he dicho cuando el flujo vuelve a entrar en forma turbulenta a lo que sería el perfil, y luego ya tendríamos la región de recuperación turbulenta. Lógicamente lo que nos interesará es cómo varía esta curva a medida que vamos cambiando las condiciones del flujo. La otra parte, la parte del intra 2, que es esta parte de aquí, lo único interesante que puede haber es el punto de remanso, que nos sirve como check, como validity, para ver que realmente estamos haciendo las mediciones bien, porque si tenemos un punto de remanso, aquí el coeficiente de presión tiene que dar 1, porque justamente estaríamos midiendo la presión total, y la presión total la estaríamos adimensionalizando con la presión total que tenemos a la entrada, que tiene que ser un 1. Y luego ya tendríamos la recuperación del intra 2, que realmente no tiene tanta relevancia. Lógicamente, por limitaciones físicas, esto llega hasta un punto que no es justamente el borde de salida del perfil, porque no podemos introducir líneas neumáticas al borde. Entonces, hasta que nos dé el perfil, introducimos líneas neumáticas, a partir de ahí, como esto parece ser una línea y esto también, hacemos unas extrapolaciones hasta el borde del perfil para tener toda la curva. ¿De acuerdo? Lógicamente, esto estaría obtenido para un alfa dado. Si aumentamos ese alfa, pues lógicamente tendríamos que las curvas también irían variando en ese sentido. ¿Vale? Y luego ya por último tendríamos el protocolo de visualización, que en este caso, como os he dicho, es una técnica meramente cualitativa y lo que hacemos es pintar lo que sería el perfil con una mezcla de aceite y titanio óxido. Titanio óxido, sabéis que es ese pigmento blanco que se utiliza para blanquear los folios y todo ese tipo de cosas. Dejamos que el flujo actúe unos 10 minutos aproximadamente y obtenemos una foto de lo que serían los patrones que se han formado encima del perfil. El perfil es medianamente negro, está lacado, y ese contraste entre negro y blanco nos permite luego sacar unas fotos que medianamente se ven las cosas y las trazas que ha dejado el flujo. Rápidamente, ¿qué es lo que estamos viendo en un caso, por ejemplo, estándar? Insisto en que esto es meramente cualitativo y está sujeto a muchas interpretaciones, pero tendríamos aquí el borde de ataque, el flujo actuaría, arrastraría lo que sería aquí todo el aceite, todo el pigmento, y entonces aquí veríamos la superficie del perfil, es la zona laminar, donde todo el flujo ha arrastrado lo que sería el aceite. Luego, a partir de un punto, empezamos a ver puntitos en lo que sería la superficie, entonces ya sabemos que ahí todo el aceite no ha sido barrido, con lo cual ya ha habido una línea de separación, el flujo ya se ha separado de lo que es la superficie. Ahí tendríamos la línea de separación. Esa es la región laminar, lógicamente, y luego acá vemos que hay una línea de recirculación. ¿Cómo sabemos que es una línea de recirculación? Pues porque en su día hicimos también otro experimento en el que pintábamos la zona inicial de un color, la zona final de otro color, y veíamos que justamente esos dos colores iban a mezclarse
en un punto que era justamente la recirculación. En una parte va hacia este lado, en la otra va hacia el otro lado, y en la zona intermedia donde se juntan tenemos la línea de recirculación. Y luego ya al final, esto sí que se ve nítidamente, tendríamos la línea de readherencia donde el flujo entra otra vez a la superficie, con lo cual esta parte que tenemos aquí sería justamente la estructura de burbuja, la estructura de LSB que estaríamos viendo cualitativamente. A partir de ahí ya tenemos unas trazas de turbulencia, aquí las cosas se desordenan muchísimo. Esta parte, que sería homogénea en todo el span de la pala, ya no se corresponde con esto. Esto aquí tendrá una cierta forma, aquí tendrá otra cierta forma, abajo otra y arriba otra. ¿Por qué? Porque la turbulencia es lo que tiene. Es caótica en ese sentido y nos genera trazas que no sabremos interpretar de forma al menos lineal en ese sentido. Y luego ya al final lo que tendríamos sería un blanqueamiento total, que esto nos indica que ya el flujo se va separando totalmente de la superficie, no se vuelve a readherir, con lo cual ya las gotas están afectadas por gravedad y vemos cómo caen directamente, ¿vale? O sea, sería la zona de separación. Bueno, en cuanto a los protocolos de medida, eso es lo que tendríamos. La configuración numérica, dos palabras nada más. Esto que veis aquí es la topología virtual que estamos utilizando para simular el 2D de las configuraciones. Lógicamente la idea no es nuestra, está obtenida de un artículo que me parece que es de 2014 o por ahí. Nos sirve relativamente bien, es fácil de mallar en ese sentido. Lo que hacemos es lo mismo, entrada, pared, pared, salida, y aquí el perfil. Y luego lo que definimos es una distancia de 3 cuerdas, una distancia de 5 cuerdas que se corresponde con lo que sería el setup del túnel de viento, y metemos un far field acá y un near field cerca del perfil donde mallamos de forma más densa para poder capturar la física que tenemos justamente cerca de la pala. Ahí veis el stretching que tenemos cerca de la pala, es una malla muy fina, de tal forma que tiene que asegurar que un parámetro dado, un I+, que se denomina, esté por debajo de 1. Aseguramos eso, todo ok, y en el borde de salida lo truncamos para que no termine en punta y eso no nos genere problemas a la hora de mallar, ¿de acuerdo? Bueno, es una simulación bidimensional URANS con un total de 70.000 celdas más o menos. Empleamos 2 modelos de turbulencia que se supone que capturan esas físicas de transición de las que os he hablado. Mentira, como veremos en breve. Ponemos un time step fijo muy pequeño porque si no, no somos capaces de capturar esas dinámicas, y dejamos que la simulación corra durante 6 segundos físicos. En el primer segundo dejamos que se estabilice y en los 5 siguientes sacamos las estadísticas temporales para ver si cuadra con el experimental o no. Esos 5 segundos están pensados porque las mediciones experimentales que hacemos también son de 5 segundos, con lo cual hacemos corresponder una con la otra, ¿de acuerdo? Poco más que decir con respecto a esto. Y ya por último tendríamos lo que sería la campaña. Tendríamos dos, la campaña experimental lógicamente y la campaña numérica. En el experimental veis que tenemos los 4 paradigmas de flujo, el Reynolds lo estamos variando entre 80.000 y 160.000, que es la limitación que tiene el túnel por velocidad en este caso, con un delta de Reynolds de 20.000, para ver justamente ese efecto de escala si ocurre o no ocurre. Y en el caso turbulento y el real, estamos introduciendo una rejilla pasiva, estamos ahogando el túnel básicamente, con lo cual ya no podemos llegar a este 160.000, sino que tenemos que trimar eso y únicamente somos capaces de llegar a 120.000. Esto se supone que en modificaciones posteriores del túnel aumentará, pero de momento no puede ser. La intensidad de turbulencia, el que tenemos por defecto es un 0,2%, es un túnel bastante limpio en ese sentido, y luego ya cuando vamos a turbulento a real, pues tenemos o podemos llegar con esa rejilla pasiva a unas intensidades de 3-4% más o menos, que luego os explicaré si tiene relevancia eso o no la tiene. Ya os he hablado del coverage de la banda rugosa, que es del 10% tanto a un lado como al otro, la implementamos en el rugoso y en el real, y luego testeamos algunas configuraciones discretas dejando justamente una distancia de 12,5%, 25 y 50 en este caso, y luego como vemos que el 12,5 no funciona tan bien, pues la quitamos y para los otros casos 25 y 50 únicamente. La configuración angular, la que os he dicho, vamos de un ángulo de 0 a uno de 20 en este caso para que entre bien en stall, y luego de ese 20 volvemos a 0 para capturar ese ciclo de histéresis, ¿vale? En total, 75 configuraciones que, bueno, son unas cuantas horas de experimentación. Eso en cuanto al experimental. Y en cuanto al numérico, lo que tendríamos, que tampoco es que tenga tanto interés, tendríamos un approach de runs y un approach de panel methods, que son otros métodos semianalíticos en este sentido mucho más rápidos,
que las queríamos utilizar justamente para la comparativa con los RAS, pero que vemos que tampoco es que funcionen muy bien. Lo que estamos obteniendo de intensidades de turbulencia y tal son muy parecidos, la configuración angular también y el dominio virtual también. Tampoco quiero extenderme mucho en esto, en total 222 simulaciones, de las que vamos a ver 2 o 3 para que os hagáis una idea de cuán malos son estos modelos, entre comillas, capturando la física transicional. ¿De acuerdo? Basta de setup, era la parte más árida, por así decir, de la presentación. Unos resultados a bocajarro, más que bien, porque entiendo que me estoy comiendo ya básicamente todo el tiempo. Tendríamos las 4 configuraciones, el limpio, el turbulento, el rugoso y el real. Voy secuencialmente para que se vean las diferencias de forma clara. Y aquí tendríamos una curva del lift frente a ángulo de ataque para un Reynolds, el más bajito que estamos testeando, el 80.000. Si ponemos sobre esa todas las demás curvas, pues vemos que esto es lo que pasa justamente, ¿vale? A medida que vamos aumentando, aumenta el lift máximo, aumenta también, por así decir, la zona no lineal. Hay una inversión aquí que veis que ocurre entre esta curva de aquí, que pasa a ser la más baja, y esta de aquí, que pasa a ser la más alta. Y con respecto a la pendiente teórica, vemos que hay una parte que sí la sigue, pero para ángulos muy, muy bajitos. Luego hay una diferenciación, una divergencia que se denomina no lineal, y nos gustaría también estresar un poquito que nos hemos afanado muchísimo en medir ese intervalo de incertidumbre, justamente porque sabemos que estas medidas tienen muchísima oscilación. Como os he dicho, no es una configuración estática. Teníamos que medir justamente cuánto era este nivel de incertidumbre para cada caso, y vemos justamente que no se van solapando la una con la otra, incluso teniendo en cuenta ese nivel de incertidumbre. Con lo cual, ese análisis lo que nos está indicando es que sí que hay un efecto de escala del número de Reynolds. Cuando variamos el número de Reynolds tan poquito como 20.000, las curvas que se nos aparecen son nominalmente distintas, con lo cual no es que podamos confundir esta curva con esta cuando vamos a ver los intervalos de incertidumbre, sino que realmente son curvas distintas, ¿de acuerdo? Tendríamos, como os he dicho, una inversión, un retraso en el stall cuando aumentamos el número de Reynolds y un aumento también del ciclo de histéresis en ese sentido. Y luego veis que cuando cae el comportamiento post-stall es muy bien homogéneo en ese sentido. O sea, ya pasamos a un cuerpo romo y ahí ya no depende tanto del número de Reynolds, sino que depende más bien del área frontal que estamos poniéndole al flujo. Si vamos a una curva CD, es la única que vamos a ver en la presentación, pues lo mismo. En este sentido, el efecto de escala persiste, vemos que no se solapan las curvas aun teniendo en cuenta el intervalo de incertidumbre. Esa sería la parábola correspondiente al comportamiento del cuerpo romo, que vemos que justamente en esta parte de aquí pues tiende a solaparse con lo que serían las curvas, con lo cual esta parte nos indicaría que justamente el cuerpo sí que está comportándose como si fuese un cuerpo romo en el post-stall. Y en cuanto vamos a las curvas de eficiencia, pues un poco sería la síntesis de las demás. Efecto de escala que persiste, comportamiento de cuerpo romo relativamente homogéneo, y las conclusiones que hay que sacar, pues esas, ¿no? Que el efecto de escala hace que a medida que aumentemos el Reynolds, es cierto que la eficiencia máxima aumenta, pero vemos también que la histéresis está aumentando significativamente, ¿vale? Aparte de retrasarse el stall, lógicamente. Si vamos a las curvas CP, a las distribuciones de presión, pues bueno, esta sería también para un ángulo de 6 grados y una Reynolds de 80.000, y si ponemos las demás encima, pues bueno, es que hay una evolución relativamente progresiva en lo que serían las estructuras. Vemos que aquí ya podemos intuir que la burbuja se va achicando porque ese plató va empequeñeciéndose en ese sentido, pero tampoco es que veamos mucha cosa más. O sea, la recuperación del régimen laminar es bastante parecida, la readherencia, el gradiente también, y las extrapolaciones que hay cerca de lo que sería el borde de salida también. ¿Qué pasa cuando las comparamos con unas visualizaciones? Esta sería la visualización correspondiente a 80.000, esta a un 160.000. Las líneas de separación y las líneas de readherencia quedarían por ahí, y si las comparamos justamente poniendo el resto de las configuraciones en medio, pues vemos justamente que la zona de separación caería aquí, es decir, no empieza en donde tenemos un plato, sino que empieza relativamente un poquito antes, en la zona de recuperación laminar, y la zona de readherencia, las líneas de readherencia caerían en esta franja, que eso ya sí se correspondería con ese gradiente que estamos viendo en la distribución de presión. ¿De acuerdo? Aquí la burbuja
agarra más o menos el 30% de la cuerda y vemos que a medida que aumenta el Reynolds se va achicando para mayores Reynolds hasta un 20% de la curva. Tendríamos una disminución del 10% aproximadamente. Si lo que hacemos es no aumentar el Reynolds sino aumentar el ángulo, pues lo que tendríamos sería una variación mucho más significativa en lo que serían las distribuciones de presión en ese sentido. Y si ponemos otra vez las visualizaciones, vemos que ya aquí sí hay un escalamiento de lo que sería la línea de separación, se va acercando a lo que sería el borde de ataque, y no solo en la línea de separación, sino que la línea de adherencia también se va acercando. Con lo cual, en este caso, el achicamiento de la burbuja que estamos viendo es mucho más bestial. Pasa de un 45-6% a un 13%. Es prácticamente más achicamiento que 2/3 de lo que tendríamos al principio. Y luego, aparte, vemos que a medida que vamos aumentando el ángulo, esta región de separación que os he dicho que aparece cerca del borde de salida también se va aumentando. ¿Por qué? Porque entonces cuando estamos a 12 grados prácticamente estamos en stall y ya tenemos una zona muy alta de lo que sería la separación cerca del borde de ataque. ¿De acuerdo? ¿A qué pasaríamos después de esto? Pues a ver qué es lo que pasa cuando introducimos las discrete roughness, que estos son justamente los elementos triangulares en la configuración. Esta sería para un Reynolds de 80.000. Estas serían las configuraciones limpias, sin ningún elemento introducido, y cuando las introducimos, pues vemos que esto es justamente lo que pasa. Daos cuenta de que esa es la curva de lift y esta la de eficiencia, la de drag la estamos quitando porque entendemos que esta es más significativa a términos de análisis, ¿vale? Lo que vemos es que hay un offset causado por implementación de rugosidad, porque las rugosidades las estamos metiendo únicamente en una superficie del perfil, con lo cual ya deja de ser simétrico y eso no nos proporciona un lift de 0 a 0 grados, sino que hay un cambio ahí. ¿De acuerdo? Veis que ese cambio tampoco es que tenga una tendencia predecible, sino que para algunos casos va para arriba, para otros va para abajo. Esa sería la pendiente teórica. Vemos que hay unas aceleraciones no lineales que inducen esos elementos de turbulencia y también hay una modificación en el comportamiento de stall, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos las fotos justamente de qué es lo que está pasando cuando introducimos los elementos de rugosidad. Y aquí es donde vamos a parar un poco con las visualizaciones, porque realmente cuando vamos a analizar y tratamos de extraer conclusiones de la cualitativa, vemos que no se corresponden con lo que estamos viendo en las curvas, con lo cual no hay una correspondencia tan directa entre la una y la otra. Seguramente el método de visualización habría que refinarlo bastante, cambiando la viscosidad del aceite, la forma en que lo introducimos o lo que fuera, ¿vale? Sí que estamos viendo algunos rasgos, pero tampoco quiero entrar en eso porque nos perderíamos en detalles y tampoco es el objetivo de la charla, ¿vale? Únicamente como señalización que para los 12 grados, como veis, como os decía antes, pues tenemos una región muy cortita de lo que sería el régimen laminar, transiciona muy rápido a turbulento y todo esto ya estaría en zona de separación, o sea, prácticamente está estaleado. Eso, ¿vale? Eso sería para un 80.000, vemos que tampoco hay mejoras significativas en ese sentido y cuando vamos a unas comparaciones experimentales numéricas, pues lo que os he adelantado antes, o sea, independientemente de los modelos con los que estamos tratando de simular esto, esta sería la curva experimental que tendríamos y ya veis que un huevo y una castaña se parecen más que esas curvas que estamos ploteando ahí, ¿vale? No únicamente para lift, sino que cuando vamos al drag también, pues algo parecido, o sea, algunas no estalean, otras estalean pero tienen un doble stall, con el X-Foil no podemos llegar porque no converge. Realmente con la numérica tenemos un problema ahí porque ya no es únicamente que cualitativamente no estemos cuadrando las curvas, sino cuantitativamente tampoco es que estemos entrando en los intervalos de incertidumbre que estamos midiendo experimentalmente, ¿vale? Únicamente para que os hagáis una idea de cuál es el problema. Entonces, bueno, unas conclusiones preliminares de la configuración limpia, ¿cuáles podrían ser? Cercioramos el efecto de escala de bajo rango, es decir, variamos en 20.000 el Reynolds, vemos que las curvas que nos proporcionan los experimentales son curvas nominalmente distintas, incluso con las regiones de incertidumbre que hemos seteado. Hay una formación de estructuras del LSB, eso lo hemos visto tanto en las distribuciones de presión como en las visualizaciones. Los elementos de rugosidad discretos no nos están induciendo un efecto positivo, al menos en este caso, con lo cual no sería un método adecuado de control de flujo. Y luego tendríamos un acuerdo parcial. Mira, esto lo puso un colega mío y es muy optimista, dice parcial, yo creo que habría que quitar, no hay acuerdo entre experimentos y simulaciones, ¿vale? No lo hay,
porque es verdad también que en esas curvas que os he enseñado estamos yéndonos únicamente a unos puntos que son una media de 5 segundos, pero si vemos las series temporales, bueno, no voy a hablar porque me caliento yo solo, pero pasamos lo que sería al turbulento, y entonces aquí tendríamos el default a 80.000, que sería el caso limpio, sin turbulencia, y ahora imponemos sobre estas curvas qué es lo que pasaría cuando introducimos un efecto de turbulencia de 3 o incluso 4%. Ahí veis lo que pasa más o menos. ¿Qué es lo que vemos cualitativamente? Que hay una pérdida de no linealidad, es decir, la turbulencia nos está acercando las curvas a lo que sería la pendiente teórica en un rango mucho más ampliado que para el caso limpio, es decir, perdemos esta no linealidad. Y luego hay algo curioso que pasa, que es que hay un retraso significativo del stall, con lo cual es un efecto positivo porque no estaría cayendo justamente a 10-11 grados, sino que estaría cayendo prácticamente a 17-18, y hay un achicamiento de lo que sería el ciclo de histéresis, con lo cual parecería que a reinos bajos al menos la turbulencia natural que me puedo encontrar en el mundo real me estaría favoreciendo la aerodinámica en ese sentido. Si nos vamos a la curva de eficiencia, muy parecido a lo que nos estamos viendo. Esta ganancia que vemos aquí, toda esta región, que está a una eficiencia más alta para los casos turbulentos, eso lo estamos obteniendo justamente de este retraso de stall, con lo cual en eficiencia también estaría ganando. Con lo cual esto de aquí parecería ser que para los casos a bajos reinos me estaría favoreciendo la turbulencia. La cosa empieza a joderse más o menos cuando aumentamos ya el número de reinos. Cuando estamos a 100.000 vemos que esta parte de aquí ya se está acercando mucho más a lo que sería la turbulencia, no hay un aumento tan significativo en el lift máximo que estamos obteniendo, hay un retraso en stall y todavía sí que estoy obteniendo esa ganancia en eficiencia, pero no es tan significativa como en el caso a muy bajos números de reinos, ¿vale? Y la pérdida de eficiencia a este respecto en esta parte de aquí, que se correspondería con esta, es más significativa. Es decir, en eficiencia máxima sí estoy perdiendo cuando voy a una configuración turbulenta y a reinos mayores, ¿vale? Lo dicho, persiste ganancia por retraso de stall. Y ya cuando nos vamos al reinos más alto al que podemos testear configuraciones turbulentas, ya hay menos retraso en stall, incluso una pequeña pérdida en el lift máximo que puedo obtener con las configuraciones de turbulencia, y bueno, aquí veis que la pérdida en eficiencia es ya perceptible en ese sentido, con lo cual esa conclusión de que la turbulencia me va a favorecer hay que tomarla con muchas pinzas porque no siempre es verdad, e incluso vemos que para la mayoría de las curvas puede ser bastante negativo porque únicamente estaría obteniendo un beneficio marginal, pero ya ángulos de ataque muy altos en ese sentido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría cuando vamos a las curvas o a las distribuciones de presión? Bueno, vemos este salto bastante bestial de uno a otro, que es lo que nos introducen justamente esas turbulencias que barren, por así decir, lo que sería toda la capa límite y hacen que todo sea relativamente más homogéneo. Hay un gap cuantitativo que estamos viendo tanto a 3 como a 6 como a 9 y básicamente lo que sería la zona del estrados, donde se forma la burbuja. Tampoco es que veamos que hay un barrido completo de lo que sería esta estructura de burbuja y readherencia, sino que algo persiste, parece que algo queda todavía, e incluso cuando nos vamos a 9, aquí vemos que hay una especie de pendiente, luego cae y luego sigue otra vez, con lo cual la burbuja se puede intuir que todavía sigue ahí y que ese mantra tan repetido de que la turbulencia nos serviría para barrer todas esas estructuras puede que no sea tan verdad, lo que estaba diciendo justamente, ¿vale? Que es justamente lo que vemos cuando vamos a las visualizaciones cualitativas, es decir, aquí las líneas de readherencia justamente se ven, las líneas de separación a lo mejor no tanto, hay que interpretarlo de forma mucho más mística en ese sentido, pero las líneas de readherencia sí, incluso estas de separación se desplazan aguas arriba con el ángulo de ataque de una forma que no es tan uniforme, pero las líneas de readherencia sí que se van desplazando de forma uniforme, con lo cual no sabemos exactamente qué es lo que pasa, para eso tendríamos que tener o un buen método de visualización o un buen código CFD que nos permitiese justamente ver esas estructuras de forma nítida, por así decir, pero algo sí que hay. E incluso estamos viendo que se achica desde el 25 hasta 5%, es un 80% de disminución, que es bastante más de lo que estábamos viendo en la configuración limpia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando introducimos los elementos de rugosidad? Pues básicamente a una intensidad de 4% en reinos de 80.000, lo que vemos básicamente es el offset, que se ve de forma un poquito más
un poquito más difusa que en el caso limpio porque hay un efecto homogeneizador, que es de la turbulencia, y luego vemos, en este caso sí que empezamos a ver configuraciones que están marginalmente mejoradas, es decir, que ciertas configuraciones de esos elementos de rugosidad sí nos están aportando en este caso un aumento en lo que sería la eficiencia. No es tan categórico decir que no nos van a servir estos elementos como lo hacíamos en la configuración limpia, sino que aquí, bueno, algo se ve, ¿vale? Si aumentamos el Reynolds, la cosa ya cambia. Aquí ya sí que hay una inclinación, una saturación prematuras del lift e incluso vemos evoluciones cualitativamente similares con eficiencias ya reducidas, con lo cual esa ganancia que teníamos para el Reynolds más bajo, aquí ya no se vuelve a repetir. Y es más, si nos vamos a un 120.000, veis que la configuración limpia, es decir, sin elementos de rugosidad, queda sustancialmente por encima de lo que serían las otras dos. Con lo cual, esa parte ahí no me interesa tanto, hay una cancelación de histéresis y todo lo que queráis, sino que lo que me interesa es que hay una pérdida de eficiencia sustancial cuando introducimos elementos de rugosidad para controlar el flujo a este Reynolds en concreto. Ahí tendríamos un sí que se iría o se balancearía más al no que al sí, por lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y ya por último, es las últimas simulaciones que vamos a ver, veis que aquí tampoco, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle, únicamente por la forma que tienen las curvas, veis que ahí solape no hay. Con lo cual, una de las conclusiones que vamos a tener que extraer de esto es que las simulaciones CFD hay que mejorarlas de alguna manera, ¿vale? Lo dicho, la turbulencia induce efectos tanto positivos como negativos, hay un efecto homogeneizador de lo que sería la turbulencia, no termina de borrar las estructuras LSB tal y como hemos dicho. Los elementos de rugosidad discretos no mejoran el comportamiento, pero vemos que sí hay una especie de Kiku ahí que parece ser que sí, y las simulaciones numéricas no capturan los efectos físicos observados. Pasamos al rugoso, aquí ya voy más rápido porque los resultados son bastante menores en volumen. Estas serían las curvas para todos los Reynolds de 80.000 a 160.000 para los casos limpios. Si introduzco los rugosos, esto es lo que pasa. Ahí lo veis, ¿vale? Está cayendo sustancialmente, es decir, esa pérdida de comportamiento aerodinámico que vemos es mucho más acusada en este caso que en el caso turbulento. Es decir, la rugosidad nos estaría afectando bastante más, a primera vista al menos, que lo está haciendo la turbulencia. Eso sería en lift. Veis que hay una pérdida progresiva. Si vamos a la eficiencia, pues más de lo mismo. Os la exploteo acá y veis que ahí hay una pérdida que en el caso más grave estaríamos yendo de un 40 y pico a prácticamente menos de 20, es decir, reducimos a la mitad prácticamente la eficiencia, ¿vale? Nos estaría haciendo bastante daño en ese sentido. Si vamos a las distribuciones CP, bueno, aquí vemos que hay una especie de quiebro mostrando el efecto de la rugosidad, que ahora os explicaré por dónde viene ese quiebro y diréis, ah, vale, no es tanto que estemos emulando rugosidad, sino que es otra cosa la que estamos viendo aquí, ¿vale? Hay un gap cuantitativo, aquí sí que parece haber una cancelación de lo que sería la burbuja y en visualizaciones también veremos que así es. Y realmente cuando vamos, aquí se explica muy claramente lo que hay. O sea, aquí terminaría la banda rugosa y después de la banda rugosa, como eso tiene un cierto grosor al final, estamos formando una especie de backstep. O sea, hay un quiebro así, donde termina la banda. Y ese quiebro, aunque sea muy chiquito, tenga menos espesor que la rugosidad o los elementos de rugosidad que le estamos metiendo después, viene de un flujo que ya está perturbado, con lo cual nos está afectando a lo que sería toda la distribución. Con lo cual, los efectos que estamos viendo, tampoco quiero echar por tierra toda la investigación, pero son más debidos a ese resalte de la banda de rugosidad que a la rugosidad en sí. La rugosidad afecta, pero estamos viendo que afecta mucho más ese quiebro de la banda, con lo cual una de las conclusiones que deberíamos sacar es que esa rugosidad habría que implementarla de forma mucho más eficiente y evitando este tipo de efectos, que es justamente lo que estamos viendo. En cualquier caso, sí que parece haber un patrón similar en la readherencia, que es justamente lo que estamos mostrando, pero no nos estaría indicando una formación de estructura LSB, sino que nos estaría mostrando más bien lo que está generando ese quiebre de la banda, ¿vale? Y cuando aumentamos el ángulo de ataque, bueno, pues lo mismo. Aquí ya veis que realmente la cosa se homogeneiza bastante porque la rugosidad tiene un efecto bastante más homogeneizador que la turbulencia, ¿vale? Y cuando introducimos elementos de rugosidad, pues básicamente ya veis que aquí todo lo que vemos va a pérdida pura.
a 80.000 ya vemos que el offset se repite, hay una tendencia no lineal que se cancela también como en la turbulencia, hay una saturación y un stall que se modifican también por elementos de rugosidad, pérdidas de eficiencia prematura en este caso, una pérdida sinergética de eficiencia que es muy bestia, con lo cual, bueno, realmente si en turbulencia veíamos algunos efectos que sí son positivos, aquí no estamos viendo nada ni que se le parezca de cerca, ¿vale? Ni que se le parezca. Incluso para todos los casos hay una pérdida que es bastante significativa, y ya cuando nos vamos a los reinos más altos, pues ya veis que la pérdida es bestial en ese sentido, incluso para todo el rango de ángulos de ataque que tenemos, ¿vale? No voy a entrar en eso porque justamente lo que nos interesa es más bien esa zona roja de ahí. Conclusiones, se me fue. Realmente tanto da porque más me importa que veáis justamente cómo se comparan todas las configuraciones entre sí. Esta sería la limpia, esta sería la turbulenta y esa sería la rugosa en ese sentido, ¿vale? Y en eficiencia lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando introducimos las curvas reales? Bueno, pues eso de ahí. Justamente en las curvas de lift sí que estaríamos viendo algo que es un efecto que induce la turbulencia, que es este stretching de lo que sería la curva, y un efecto que introduce la rugosidad, que es esta bajada. Con lo cual, en ese caso sí que estaríamos viendo tanto que se extiende lo que sería la curva, que es el efecto de turbulencia, y que baja, que sería el efecto de rugosidad. Sería una especie de superposición lineal en ese caso. Si nos vamos a la eficiencia, vemos que no ocurre tal cosa. Hay una pérdida progresiva de eficiencia que no parece ser una especie de suma lineal, sino que la pérdida en el caso real es relativamente mayor de forma sinergética que considerando ambos efectos de forma individual. ¿De acuerdo? E insisto en que esto es para un reinos de 80.000 en el que se ven los efectos de escala y de paradigma de flujo de forma más atenuada. Si nos vamos a reinos más altos, como podría ser un 100.000, ya ahí vemos que esto empieza a ser bastante más acusado en ese sentido, se vuelve a repetir tanto la turbulencia como la rugosidad, se pierde prácticamente la histéresis, hay un stall cancelado, pero realmente lo importante está ahí. Lo importante está en que hay una progresiva pérdida de eficiencia que nos estará afectando en caso de que estemos diseñando la pala para este punto y esté funcionando justamente en dentro de 5 meses, en una pala eólica, ¿vale? Y si ya nos vamos a 120.000, perdemos un 60% de eficiencia. O sea, un 60% en eficiencia ya es algo que tiene que tenerse en cuenta porque es algo muy serio. O sea, esto te puede introducir una pérdida en potencia anual en una mini eólica, una eólica de escala media del torno a 5 o 6%, que un inversor lo ve y te dice, mira, a mí solucioname esto en primera instancia porque si no, no voy a entrar, no voy a entrar. ¿Vale? Y bueno, la ganancia en eficiencia por turbulencia también se cancela. O sea, aquí vemos que toda la curva queda por debajo de lo que sería la curva limpia. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando introducimos los elementos de rugosidad? Y aquí viene lo interesante, lo que creemos que sería el mensaje a dar en esta línea de investigación, que en las curvas de lift puede ser que haya unos offsets reducidos, pendientes menores que la lineal. Realmente no nos interesa tanto eso, sino que hay una ganancia sensible. Para un 80.000 hay una ganancia sensible, volvemos a recuperar esa ganancia que estábamos viendo en las configuraciones turbulentas. Es verdad que esto es para una de las configuraciones únicamente, la otra configuración tendría una pérdida en eficiencia, pero la ganancia en stall también existe. Es decir, aquí nos estarían afectando positivamente lo que serían los elementos de rugosidad. Si nos vamos a un 100.000, ahí ya estamos ganando en lift incluso y en eficiencia también. Es decir, el Reynolds tampoco parece que diga, no, yo te quito todos los efectos positivos que introducen los elementos de rugosidad. No parece ser así, para ciertos casos, ¿vale? Veis que es en eficiencia máxima y tanto en ganancia por stall. Insisto, eso es para una de las configuraciones, la otra sí que nos está induciendo pérdidas en eficiencia. Ya por último, si nos vamos a 120.000, pues aquí veis que la ganancia en lift y para una de las configuraciones y la ganancia en eficiencia por retraso en stall también son relevantes. Aquí estamos obteniendo un margen de operación relativamente más alto cuando estamos introduciendo justamente elementos de rugosidad para controlar el flujo. No sabemos cómo explicar esto. O sea, realmente lo que hemos hecho ha sido cerciorar que hay un efecto positivo de esos elementos. No sabemos por qué ocurre para estos casos y para otros no.
De hecho, no sabemos cómo se convierte una negativa en turbulencia y una negativa en rugosidad en algo que es positivo cuando combinamos las dos, ¿vale? Estamos bastante a ciegas en ese sentido. Pero el mensaje es que es posible utilizar esta técnica para mejorar la eficiencia y para mejorar el lift, que al final es lo que cuenta, ¿vale? Últimas conclusiones preliminares, por tanto. Turbulencia y rugosidad interactúan y lo hacen de forma sinergética. No está claro cómo interactúan de forma... Está claro que no lo hacen de forma lineal y no está claro cómo lo hacen de forma tan clara. Hay ciertas distribuciones de elementos de rugosidad que sí nos estarían mejorando lo que sería el comportamiento del flujo. Eso es. Y si nos vamos a las conclusiones, yo creo que con lo que nos tendríamos que quedar, las conclusiones principales sería que hay una relevancia en establecer un procedimiento experimental riguroso en el sentido de que no podemos testear únicamente las palas en una configuración limpia. Nos tenemos que ir a configuraciones que sean progresivamente más reales. Es un primer intento, y ya veis que es un primer intento, si me permitís la expresión argentina, muy trucho en ese sentido, ¿vale? O sea, la turbulencia no está muy bien introducida, la rugosidad ni hablemos. Cuando vamos a una eólica tanto de escala pequeña como de grande, los niveles de turbulencia que tenemos en la capa límite atmosférica pueden ser del 15 o del 20%. Aquí estábamos metiendo un 4%. No somos capaces de introducir más porque, insisto en que en el túnel de viento tenemos que cerciorar de que hay una escala de turbulencia que está cayendo como la escala de Kolmogorov, y en el 4% ya estamos al límite. O sea, no hay gente que sea muy capaz de introducirte niveles de turbulencia mucho más altos con ese tipo de técnicas pasivas. Se necesitan ya rejillas que estén activadas o que sean rejillas fractales, se necesitan otro tipo de soluciones, ¿vale? Y ese es un punto muy clave a tener en cuenta si es que queremos simular esto de forma medianamente realista. Hay un efecto de escala de bajo rango, que esta sería justamente la curva que nos lo muestra, la curva de eficiencia en configuraciones limpias a distintos números de Reynolds. Hay un efecto de escala observado en perfiles rugosos, que justamente la gente cuando vas a la bibliografía te cuenta que la rugosidad es totalmente homogénea y no lo es tanto. O sea, lo hemos visto que las curvas cambian de una a otra, hay un efecto homogeneizador, pero no tanto como para decir que no hay un efecto de escala en ese sentido, ¿vale? Y yo creo que la curva relevante sería esta. Distintos paradigmas de flujo, eficiencia a un Reynolds relativamente alto en el que vemos que hay una pérdida del más del 70% cuando vamos de la configuración limpia a la configuración real, ¿vale? Y por último, una efectividad de elementos de rugosidad que sí que depende de la configuración, pero que insisto en que en todos los paradigmas que no sea el real hemos visto que no inducen efectos tan positivos, y aquí esos efectos positivos para ciertas configuraciones persisten, con lo cual es algo que yo creo que debería tenerse en cuenta. Lo de las simulaciones ya lo he dicho, no lo vuelvo a insistir, ahí está la conclusión principal. Si hay alguien que se dedique al CFD y tenga ganas de meterse a un sarao, ahí lo tiene, ¿vale? Trabajos futuros, lo que os he dicho, o sea, un poco extender el conjunto de configuraciones testeables, deberíamos añadir distintos paradigmas turbulentos, rugosos, distintos controles de flujo, si son activos mejor, ahí ya todo aumenta y aumenta la complejidad exponencialmente, ¿vale? Extender conjunto de técnicas de control de flujo es lo que he dicho, e incluso diría extender el conjunto de técnicas de medición experimental, porque realmente todo lo que os he enseñado en el túnel de viento es muy rudimentario en ese sentido. O sea, para hacer una buena caracterización de turbulencia, por ejemplo, se necesita anemometría de hilo caliente que te trabaje a unas frecuencias de muestreo muy altas que actualmente no disponemos. O sea, estamos en el límite de lo que serían las capacidades técnicas de esos dispositivos, ¿vale? Y acometer aproximaciones numéricas bastante más sofisticadas de las que hemos hecho nosotros. Si queréis unas publicaciones que tratan justamente este tema y que se han hecho en los últimos 3-4 años, ahí están unos cuantos. Y bueno, agradecer al Gobierno vasco, la Universidad de Mondragón por la beca, tal. Realmente lo que más me interesa es que muchas gracias por la atención. Sé que es muy denso, hay mucho dato ahí que tratar y no es tan fácil obtener las conclusiones tanto cuantitativas como cualitativas, pero espero haber transmitido mínimamente cuál es la complejidad del problema, y si lo habéis entendido, pues entenderéis que es lo mejor que me puedo llevar de aquí. Muchas gracias. Gracias, Ander. Yo tenía un par de preguntitas cortas y un comentario.
esto también puede ser interesante para los problemas de icing en las turbinas. O sea, cuando hay icing es lo mismo, digamos, agregado de material. Es lo contrario del desgaste, digamos. Sí. Podría ser interesante. Los experimentos físicos, digamos, en el túnel de viento fueron siempre estáticos, ¿no? O sea, nunca variaron dinámicamente el ángulo de ataque. O sea, siempre cada posición se mide y todo. Sí hicimos unas tentativas. Lo que pasa es que ahí ya estamos, por una parte, estamos modificándolo también, estamos determinados por el control que tiene el motor paso a paso que te genera el giro del ángulo de ataque, por así decir, que es menos preciso del que a nosotros nos gustaría, pero sí que es verdad que para capturar, por ejemplo, bien la dinámica de histéresis necesitaríamos hacer justamente eso. Hacer algo dinámico. Sí. Y lo otro que te iba a decir, yo no sé si, seguramente habrán hecho las cuentas y está, pero no sé si es tan mala la turbulencia que llegan a meter. Porque en el túnel de viento vos tenés como referencia la velocidad de entrada, pero en las turbinas vos tenés la velocidad relativa, digamos, entre la pala y, digamos, la composición entre la velocidad del viento y la velocidad de rotación. Con lo cual, si vos estás en una turbulencia del 10-12% en la atmósfera real, digamos, y la velocidad punta de pala, el tip speed ratio es de 7 o algo así, más o menos la relación estaría cercana, ¿o no? Debe ser que no es tan escalable, tan lineal, o sea, no lo puedes escalar tan linealmente, sino que la gente que hace básicamente análisis de turbulencia a gran escala, en eólica grande, por así decir, lo que te hace es poner un LiDAR y te mide justamente las estructuras que te están llegando a 100 metros, a 50, a 20, a 10 y va progresivamente achicando la distancia, viendo cómo aumenta la intensidad de turbulencia con respecto al tip speed ratio. Es verdad que en lo que sería la capa límite atmosférica tienes a esas alturas una variación de turbulencia que puede irte del 5% en la punta de pala cuando está arriba al 15% cuando está abajo, pero esa escalarización no se reduce tanto al 4 o al 3% cuando introduces ese efecto de la velocidad relativa, sino que se queda más bien en 8, en 7, por ahí. E insisto en que ir por encima del 5% manteniendo una escala de Kolmogorov en túneles pequeños es imposible. Es un dolor de cabeza. Es un dolor. Pero igual para eólica offshore la intensidad turbulenta es mucho más baja, o sea que sí, ahí entraríamos en otro problema, que es que, va sin decirlo, pero cuando estamos en eólica grande, en un tip no tenemos estos Reynolds. No. Este Reynolds está cerca, incluso ni aún, pero estaría cerca del encastre. Entonces, como la parte contributiva energética de una pala de gran escala es justamente lo que sería el 50% exterior de la pala, ahí nos estaría fallando la escala del Reynolds, no tanto la escala de turbulencia. Y eso sí que no podemos aumentarlo, como lo que tenemos. No. O sea, los únicos que he visto que hacen eso son los tipos de la Politécnica de Milán, que tienen un túnel del tamaño del CONICET, que tiene 2 pisos, que hacen aerodinámica en un piso y aerodinámica civil en otro piso. Y es como algo que va recirculando así, y te meten eólica a escala 1.5. Escala 1.5 es... Nosotros estamos metiendo a escala 1.200 y nos estamos cargando la similitud del Reynolds, pero vamos, por mucho. Entonces, ¿El tamaño de la dimensión túnel cuál es? son 3 metros de largo de la sección de testeo por 1 de alto por 0,75 de anchura. O sea, entras así, realmente. No. Y la pala es 1 metro 900 milímetros de span tiene. Y la cuerda es así, o sea, 150 milímetros, 15 centímetros. Lo que queremos hacer es básicamente tener una base de datos relativamente fiable de saber no tanto que estamos haciendo las experimentaciones bien, sino poder llevar esas experimentaciones a un CFD que nos permita solapar justamente la región transicional con la región turbulenta para poder ir mediante simulaciones a región turbulenta. O sea, un poco la línea estratégica sería esa. En una zona que está tanto con El CFD. Ahora estamos lanzando, la última línea que hemos lanzado hace 2 semanas con esto, es justamente esos modelos de turbulencia que existen, que ahora sacaron una que es el K-omega generalizado, como que te permite capturar muchas más dinámicas y todo eso, pero claro, tiene muchas más constantes. O sea, tú lo que tienes que hacer es justamente ajustar el modelo con todas esas constantes.
Lo que hemos hecho ha sido agarrar no un NACA, sino un S89, que sabemos que en bibliografía tenemos datos, y lanzar con un algoritmo genético simulaciones a trocho para que vaya justamente ajustando esas constantes para que nos ajuste la curva de lift a lo que estamos viendo a distintos ángulos de ataque. No sabemos lo que va a dar. De hecho, no creemos que justamente cuadrar únicamente lift sea la forma más adecuada de ajustar el modelo de turbulencia. Seguramente habría que ajustar, por ejemplo, la distribución de presión o alguna que otra cosa. Vamos a ver qué da y... ¿Sabes que en relación al CFD? Bueno, yo hago únicamente CFD, con lo cual te voy a hacer un par de preguntas experimentales que se me escapan un poco. Bueno, muy buena la presentación, primero, muy estética sobre todo, me encantó, me pareció muy bonita. No es mía, ¿eh? Bueno, la persona que le hice la verdad está muy buena. No, respecto al CFD, sí, o sea, surgen varias ideas ahí de cómo tratarlo. Entiendo que, digamos, que no sé si es, digamos, si lo hiciste vos o en colaboración con alguien, entiendo que no es el área tal vez de expertise. Lo primero que me surge es la idea de decir, bueno, aprovechando que es un problema 2D, con una geometría bastante chica y que la cantidad de elementos que eran 70.000, 80.000 no era tanto, si te da el poder de cómputo te puedes extender a un LES o hasta incluso un DNS que te permita captar un poquito mejor. También, digamos, la pregunta es saber si uno lo que quiere es la fenomenología física o saber cómo adaptar las simulaciones que existen hoy en día digamos, sabiendo que hoy las turbinas se modelan con RANS en su mayoría, si uno quisiera modificar ese RANS, está bien encarar este problema con RANS porque si, bueno, quiero incorporar esto allá. Ahora, si es para entender de entrada, capaz un LES o un DNS te permitiría un poquito más. Sí está bueno el comentario de, con RANS, históricamente, es muy difícil pegarle al LES y al lift y al drag juntos. O le pegas al lift o le pegas al drag. Sí. Y en general, como el lift es sensiblemente más importante que el drag, decís, bueno, me quedo con el lift y el drag dos besitos. Como que medio que uno termina trabajando de esa manera. Pero nada, está bueno ahí como para... o sea, hay cosas para hacer, digo, ahí para mejorar por ese lado. Sí te quería preguntar, de curioso nomás, en la parte experimental, para agregar la turbulencia que meten en la rejilla, ¿cómo funciona esa rejilla? Porque mi concepto era que vos agregás un panel de abejas para laminarizar el flujo. Porque direccionar. Para direccionar y como mejorar eso, digamos, mejorar un poco o sea, ir de a poquito yendo a un flujo más uniforme. ¿Cómo funciona la rejilla distinto a un panel de abejas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tiene un espesor mucho más pequeño, con lo cual realmente la forma de idealizarlo sería que tienes una discontinuidad que te mete un shear, por así decirlo. Okay. Está bien. O sea, no te direcciona el flujo, sino que es como una fuente. En CFD lo simularías como una fuente. Dice, aquí méteme un shear de tanto %. Y eso te genera, al principio te genera escalas de turbulencia que son del mismo tamaño que la luz que le estás dando tú a lo que sería la rejilla. Si a la rejilla le estás dando, es una rejilla rectangular, y le estás dando un 15 por 15 de agujero para que pase, al principio la escala de turbulencia va a ser de un torbellino de radio 15 aproximadamente. Si dejas que eso se desarrolle, puedes llegar al punto en el que en una región tienes una escala de turbulencia que cae justamente como la escala de Kolmogorov. Que eso, si lo dejas desarrollar lo suficiente, ves que la intensidad de turbulencia va cayendo, en una logarítmica sería de forma exponencial, va cayendo de forma lineal, y la escala de turbulencia, el length, por así decir, del torbellino, del eddy, aumentaría también linealmente de forma exponencial hasta agarrarte todo el túnel. Si tuviésemos diámetros o radios del túnel lo suficientes, al final lo que tendríamos sería un torbellino que agarrase todo el túnel completo. Entonces tienes que quedarte justamente en la región en la que se te cumple esa ley de caída. En cuanto al LES y al DNS, eso nos forzaría, por un lado, a refinar la malla. Sí, bueno, sí. Eso por un lado. Y luego tengo yo particularmente, porque sí que en su inicio lo hacíamos, ahora, por ejemplo, tenemos dos patas. Tenemos la pata de ANSYS Fluent, que es el código comercial que nos meten 30.000 chuchas al año por hacer unas simulaciones. No quiero eso. Y tenemos otra que estamos tratando de desarrollar, que es la de OpenFOAM, que ahora nos estamos metiendo un poquito a eso. Vamos a ir a unos cursos para ver si realmente es factible o no, que vemos que sí. Porque hace como 3 meses, justamente antes de que yo viniese aquí, nos metieron un ciberataque, todas las licencias quedaron chao, y quedamos como 1 mes y medio sin poder hacer nada. Claro, la gente, yo por ejemplo, para trabajar uso Python y todo lo que quede en el entorno de Python. A mí no me jodieron porque yo no dependía de ninguna licencia en ese sentido. Y ahí debe ser que se dieron cuenta de que a lo mejor está bueno moverse poco a poco a lo que sería el software libre.
con todo lo que ello supone. Yo ahora tengo que hacer cualquier trámite, lo primero que tengo que hacer es llamar al servicio informático para ver si me dejan actuar el Notepad. Cualquier cosa. Entonces, para evitar eso, estamos tratando de quitarnos de la dependencia de las licencias, pero sí es verdad que, por ejemplo, ANSYS Fluent, con toda la trayectoria que tiene, que viene desde el 80, te dice, y ahí es donde conecto con tu pregunta, te dice que hacer un DNS podría ser, o un DES podría ser. Claro. Pero un LES, por ejemplo, ya te exigiría irte a un 3D. Porque estarías comiéndote en 2D cosas que son inherentemente 3D y no está muy claro cómo una configuración numérica, cuando la solapas a 2D, se estaría morfando esas dinámicas. Esa es la discusión de la turbulencia en 2D. Sí. Claro, se va a generar patrones que... Sí, entonces está ahí. Y realmente lo bueno, entre comillas, que tiene el RANS es que le da una patada a eso y dice, mira, a mí dame una I que sea del X% y yo con esa I te digo qué es lo que va a pasar con la turbulencia, no te tienes que ir a un 3D. ¿Funciona eso? No sé, es que realmente en cuanto a simulaciones yo creo que necesitamos una nueva epistemología en el sentido de saber interpretar lo que te está proporcionando la simulación. Yo creo que ahí está el valor añadido, porque realmente mi madre se puede poner en la compu y sacarte unos colores en ANSYS Fluent, o sea, eso no le cuesta. Lo que cuesta es ¿qué me está diciendo eso? Sí, bueno, lo bueno que tiene OpenFOAM es eso, es que les va a permitir meter mano a lo que ustedes quieran. Yo trabajé un tiempo con ANSYS Fluent en su momento y está bueno, o sea, tiene mucho por de cómputo, tiene muchas cosas. De hecho hicimos un 2D, pero en un caso era un eje de eje vertical, pero bueno, era una simplificación que hicimos en su momento. Y está bueno, lo que tienes eso es que no podés meter mano suficiente como para decir, bueno, si quiero desarrollar algo propio, algún modelo de turbulencia nuevo, una cosa así, es como que, bueno, está subido un poquito a las manos, pero creo que con OpenFOAM por lo menos le van a poder dar. Sí, algo se podrá hacer, algo se podrá hacer. Bueno, si no hay más preguntas, gracias, Sander. Por favor, un placer.